Riesgos de TI. Los riesgos de tecnologías de información forman parte de los riesgos globales del negocio. Para prevenirlos, es muy importante realizar una identificación de todos los posibles riesgos que se encuentran en la organización. La identificación de estos riesgos está en función de los objetivos, y ningún riesgo es grande o pequeño. En ocasiones, el exceso de confianza hace que podamos ser víctimas de esos riesgos. Identificación y evaluación de riesgos. En ocasiones, cuando se debe realizar algún tipo de actividad, necesitamos tener todos los recursos a disposición, y la forma más segura de llegar a ellos a veces no es tan simple. Es cuando decidimos tratar de tomar otros caminos. Sin embargo, la identificación de riesgos nos permite determinar la magnitud y el impacto de los mismos, siempre y cuando hayamos hecho una clasificación previa. Si determinamos que el riesgo es mayor, decidimos cambiar la opción, pero el apetito por el riesgo a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso es tan importante la concientización en la administración de los riesgos. Identificando los riesgos. Es normal que dentro del proceso organizacional encontremos muchos riesgos, los cuales debemos enfrentar. Sin embargo, es muy importante identificar de alguna manera cuál es la naturaleza del riesgo para poder tomar las medidas apropiadas de contención. Una vez que hayamos identificado correctamente la naturaleza del riesgo, su magnitud e impacto, entonces es posible determinar cuál es la mejor contramedida para mitigarlo. De esta manera podremos contener el riesgo tomar acciones contra los riesgos. Tener identificados los riesgos en la organización no es suficiente si no tomamos acciones para mitigarlos eficazmente. Sin importar la magnitud, el impacto del riesgo, la conciencia de mitigación del riesgo debe llegar a toda la organización. Mitigar un riesgo no lo desaparece, pero permite administrarlo más efectivamente y proteger a todas las organizaciones. Combinación de riesgos. En muchas ocasiones, durante los procesos de la organización, es posible encontrar riesgos de diferente naturaleza. Es importante aprender de estos riesgos para tomar las medidas que correspondan, a fin de prevenirlos. Sin embargo,
¿Qué sucede cuando varios riesgos afectan el mismo proceso? La identificación siempre es importante para mitigar el riesgo. Pero cuando surge una combinación de posibles riesgos, es necesario hacer una reflexión más profunda sobre qué aspectos afectan realmente el proceso. La administración de múltiples riesgos puede ser una tarea difícil, por eso es importante tratar de identificar cuál es el aspecto preventivo que mejor pueda mitigar la aparición de esos riesgos o mejorar su administración. Una buena administración de las combinaciones de riesgos nos permite minimizar el esfuerzo a realizar y tomar las acciones que correspondan. Mitigar los riesgos. Para mitigar los riesgos es necesario tener presente la característica del riesgo a enfrentar. En ocasiones se buscan formas innovadoras de enfrentar la administración de los riesgos. Sin embargo, se debe tener presente que nuevas formas de mitigación de los riesgos obligan a una nueva identificación y evaluación de los riesgos asociados a la nueva práctica de mitigación. Las actividades a realizar para mitigar los riesgos no deben ir en detrimento del funcionamiento de los procesos. Aún las tecnologías más innovadoras tienen sus propios riesgos. Por eso, antes de desechar todos los esfuerzos de mitigación de riesgos, deben considerarse cuál es el nuevo entorno y los aspectos que ahora hay que cuidar. El costo de la gestión de riesgos. Cuando los riesgos se hacen evidentes y se materializan en una organización, siempre se entra en la discusión del costo que representa gestionar esos riesgos, ya que la administración siempre está preocupada por el valor de sus activos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que gestionar los riesgos no representa realmente un costo, sino una inversión que va en beneficio de riesgos aún mayores que debería enfrentar la organización y por ende costos mayores. Permitir que una situación que representa un riesgo continúe puede a la larga significar mayores erogaciones de parte de la empresa para enfrentar sus consecuencias. En ocasiones los daños se vuelven irreparables. Y puede significar la pérdida de activos valiosos para la organización. Buscar formas tempranas de mitigar los posibles riesgos ayuda a mejorar los procesos y el bienestar organizacional.
Análisis de riesgos. Vamos a conocer las etapas del proceso de administración de riesgos. Aquí veremos el establecimiento del contexto general, la identificación de los riesgos, el análisis, la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo y la etapa de monitoreo y revisión. Primero, unos conceptos generales sobre riesgos. Vamos a definir el riesgo como la probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados. La gran pregunta a contestar es: ¿qué puede suceder para que se afecte el alcance de un objetivo de la organización? En este contexto, la probabilidad es una medida que se establece normalmente como un porcentaje o razón que nos va a ayudar a estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o un evento. Si tenemos registros históricos, se pueden hacer análisis estadísticos más complejos. Por su parte, las causas o factores del riesgo son condiciones específicas que originan que un evento se materialice y que por supuesto ocasionan incertidumbre. Estas causas o factores de riesgo deben tratar de ser medibles y observables para que podamos establecer una medición de los mismos y su posible impacto y probabilidad de ocurrencia. La pregunta que contestamos acá es: ¿qué podría materializar el evento? Es decir, ¿qué situación concreta podría originar el evento? El impacto o consecuencia es lo que conocemos como los efectos de la materialización del riesgo. Se expresa en términos cualitativos o cuantitativos para reflejar ya sean pérdidas, perjuicios o desventajas. Por su parte, el control encierra todos los esfuerzos que hacemos para tratar de minimizar los riesgos. Un evento, entonces, es un incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico, en un momento particular. El nivel de riesgo, por su parte, nos da el grado de exposición, es decir, es el resultado de relacionar la probabilidad de un evento con el impacto y los controles existentes, de tal manera que podamos medir la gravedad del riesgo y poder establecer prioridades. El nivel de riesgo aceptable, por su parte, es lo que la organización está dispuesta a aceptar y administrar y gestionar, porque es lo que interesa tener presente y asumir para poder alcanzar los objetivos que se persiguen. El primer paso de la administración de riesgos entonces sería el establecimiento del contexto general. Necesitamos conocer muy bien la organización, cuáles son sus metas, cuál es su interno y su entorno, para saber qué aspectos le podrían afectar. El hecho de conocer la organización muy bien nos va a ayudar a definir políticas y criterios generales para ser utilizados en la administración de los riesgos. Lo que buscamos a través de la administración de los riesgos es establecer una organización y un conjunto de relaciones entre las diferentes partes de la empresa para mejorar la gestión de los riesgos. El segundo elemento de la administración de riesgos es la identificación del riesgo como tal. Y aquí lo que buscamos es determinar y describir de la mejor manera los eventos que podrían generar la presencia de un riesgo. Igual, aquellos factores o causas que inciden en la materialización de dichos eventos y sus probables consecuencias. Siempre en la identificación de los riesgos vamos a considerar muy importante los siguientes aspectos. Definir la causa, que es esa característica preferiblemente medible y observable que nos va a indicar que está presente el riesgo y que puede presentar mayor exposición. El evento, que es la situación que podría presentarse y afectar el logro de los objetivos. Y la consecuencia, como el efecto de que el evento se presente y cuál podría ser su nivel de impacto. El tercer elemento de la administración del riesgo tiene que ver con el análisis del riesgo.
después que hemos identificado los riesgos, tenemos que analizarlo para determinar cuál es el nivel de riesgo que representa. Y aquí consideramos la posibilidad de que ocurra en relación con su impacto o consecuencia sobre los objetivos organizacionales. Y también hay que considerar los controles que se han implementado para mitigar ese riesgo. Siempre dentro del análisis de riesgo podríamos hacer análisis de tipo cualitativo o cuantitativo, o inclusive una mezcla de ambos. El primero tiene que ver más con apreciaciones que hacen las personas que conocen el contexto, y el segundo con aspectos medibles y observables que pueden ser cuantificados. Entonces, dentro del análisis de riesgos, nos va a interesar considerar ciertos criterios para realizar ese análisis y poder determinar el nivel de riesgo. Por ejemplo, la importancia de los riesgos para la organización, el impacto que pueden tener y sus efectos, la probabilidad de que ocurra, el grado de vulnerabilidad al que está expuesta la organización e inclusive el tiempo en que se puede materializar ese riesgo, y otros aspectos que sean particulares de cada organización. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un proceso de emisión de cheques donde se analizan los eventos, los factores de riesgo o causas y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, hay que siempre ubicarse en el contexto del proceso que se está analizando. Aquí estamos hablando de un proceso de emisión de cheques. Y en esa emisión de cheques es probable o es posible que se presente una situación en la que los funcionarios se equivoquen, ya sea al digitar el proveedor, ya sea al registrar el monto o propiamente en el registro de información específica para el pago. Igual podría suceder que los sistemas de información fallen, ¿verdad? O que tenga algún problema que haga que la información no sea completa o no tenga la integridad suficiente para ser confiable, e inclusive hasta el hecho de que se vaya la energía eléctrica y el sistema falle. Causas que pueden originar estos eventos o estas situaciones es que el funcionario tal vez no reciba toda la información que necesite, o que haya muy pocos funcionarios para atender el proceso. Inclusive el hecho de que el sistema de información no se haya desarrollado adecuadamente, ¿verdad? O que haya conflictos dentro del mismo departamento de emisión de cheques. Como consecuencias posibles de toda esta situación, tenemos obviamente la posibilidad de pérdida económica, ¿verdad? Que haya proveedores que ya no quieran trabajar con la organización, que puedan demandarla por errores en el pago, o que presenten situaciones de índole legal, ¿verdad? Por irregularidades cometidas en la emisión de cheques. Y por supuesto lo que ninguna organización quiere, que es que sus clientes queden insatisfechos. Entonces tenemos que hablar un poco de la valoración de riesgo. En la valoración de riesgo nosotros vamos a tratar de identificar, de analizar, de evaluar, de administrar y revisar los riesgos que están presentes. Todo esto se encierra en el concepto de gestión de riesgos. Para hacer esa valoración podemos utilizar medios cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, en una valoración cualitativa podríamos categorizar un riesgo en función de su ocurrencia como alto, medio o bajo y asignarle un puntaje que luego, combinado con otros factores de medición, nos pueda establecer un nivel de riesgo para establecer prioridades de atención. Igualmente podemos hacer valoraciones de tipo cuantitativo, donde consideramos, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un evento o el impacto que podría generar en términos monetarios. El cuarto aspecto de la administración de riesgos tiene que ver con la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo consiste en la determinación de esas prioridades para la administración del riesgo. El quinto elemento es la administración propiamente del riesgo. La administración del riesgo son todas las actividades bajo las cuales identificamos, evaluamos, seleccionamos y ejecutamos las medidas de control para mitigar los riesgos. Esto es lo que conocemos como tratamiento de riesgos. Finalmente, la etapa de monitoreo y revisión es muy importante para poder establecer si todas las acciones que se han llevado a cabo alcanzaron los objetivos establecidos y por ende se alcanzan los objetivos de la organización. Para esto hay que tomar en cuenta de que los riesgos son muy dinámicos y que la introducción de nuevas tecnologías y nuevos procesos y formas de realizar las tareas pueden conducir a una necesidad de revalorar
toda la estrategia de administración de riesgos. En conclusión, lo que busca la administración de riesgos es colaborar con el logro de los objetivos organizacionales, con el fortalecimiento del proceso de planeación y con el apoyo a la identificación de oportunidades. Esto también se logra fortaleciendo la cultura de autocontrol. La administración de riesgos también va a favorecer una mejor administración financiera y operacional al asegurar que los riesgos se encuentren adecuadamente tratados y son también considerados en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, no hay que olvidar la responsabilidad que tiene la administración sobre su ambiente de control interno, que esto conlleva también asociado el aspecto de la administración de riesgos.